Ayer tocamos ya inclusive la tentación de Jesucristo, y para mí era bien importante mostrar cómo Satanás está interesado en el fracaso de nosotros. Él es capaz de utilizar la misma Biblia. Él es capaz de citar la misma Biblia sacada de su contexto, haciendo que diga lo que no quiere decir la Biblia y confundirnos. Y antes de entrar, y después del bautizo de Jesucristo, Él es tentado, y después prácticamente de la tentación es cuando arranca el ministerio de Jesucristo. Pero si recordamos, Juan el Bautista, él les decía a los hebreos una frase. ¿Te acuerdas, Tavo? ¿Cómo les decía? En el desierto: traigan una pluma y un lápiz, Tavo. Traigan un lápiz y una pluma y un cuaderno. Anoten. ¿Cómo les decía, Adelita? ¿Cómo? Arrepentíos, generación de víboras. Y entonces Mateo nos deja ver una parte bien importante del mensaje que Dios tiene para su pueblo, que es: cambien de actitud, dejen de caminar como estaban. Recuerden que arrepentimiento es dejar de caminar para un lado y voltearse completamente, un cambio de 180 grados. Y sí, era un mensaje duro, pero también era el mensaje de 400 años de silencio en el cual Dios no dijo nada al pueblo. Entonces pareciera como que Juan el Bautista era solamente un tema de un aspecto de dureza, pero no, también era un aspecto de ternura. Y vamos a ir a Juan, aunque estamos viendo Mateo, nos vamos a ir a Juan, capítulo 1, donde vamos a empezar a ver Juan capítulo 1, versículo 19, donde nos va a hablar algunos aspectos de la personalidad de Juan el Bautista. Recuerden, capítulo es el número grande, el versículo es el número chico. Juan 1, 19. Ya están ahí. Dice: este es el testimonio de Juan. Este es el apóstol Juan hablando de Juan el Bautista. Recuerden lo que hemos dicho, que cada quien le da una perspectiva diferente al Evangelio, por eso tiene esas variantes. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Vean qué interesante, Dice: cuando judíos enviaron a Jerusalén a sacerdotes y a levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Es decir, el pueblo, en lugar de salirse a él a preguntarle a Juan quién era, mandan a dos grupos de personas completamente representativas en los aspectos de Dios, que eran los sacerdotes, que eran los que hacían los sacrificios, y los levitas, que eran los que ministraban el templo. Y le preguntan: vayan ustedes, porque como ellos eran los conocedores, no, en este caso no los fariseos ni los saduceos, sino eso tiene que ver plenamente con la adoración. Le dicen: ¿tú quién eres? Y Juan el Bautista, dice el 20, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Qué curioso, ¿no?
ellos encargados de la adoración de Dios, y en lugar de ser movidos ellos a preguntar, están más preocupados en entregar cuentas de quién es. Versículo 23 dice, versículo 22, perdón, le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Respondió, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Y qué es lo que aclama? ¿Qué es lo que clama? Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran ¿quiénes? ¿Se acuerdan quiénes eran los fariseos? Era la secta de los fariseos encargados de las leyes, de que se cumpliera la ley. Pero vean qué tremendo, ¿no? Ellos son los que los mandan. Entonces, ¿por qué no fueron ellos? Buena pregunta, y lo vamos a ver más adelante por qué. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Vean lo que dicen, qué curioso. Dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. ¿Eso es correcto o incorrecto? Hágase para acá porque no la veo. ¿Era qué? Es correcto. ¿Por qué? Porque está hablando de Jesucristo. Sí, pero ¿quién era más grande, Tavo? Juan. Era mayor 6 meses. Entonces, aquí hay un error en la Biblia. Porque él es antes que él. Exactamente. No está hablando de Cristo como hombre, sino Cristo como Dios. Está hablando de que Él existía desde antes. Del cual yo no soy digno de desatar el calzado, la correa del calzado, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Por eso me enferma la gente cuando habla irreverentemente de Cristo y dicen tantas bobadas. Juan el Bautista decía, ni siquiera soy digno de amarrar su calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hasta ahí ya ubicamos a Juan actuando y todavía no se ha encontrado con Jesucristo. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo las palabras que para mí son las más tiernas que he oído en mi vida. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, de verdad lo digo con mucha experiencia que tengo desde que conozco al Señor. A nosotros esas palabras, créanme, no nos significan mucho. No nos significan mucho más allá de un aspecto hasta poético podría ser. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero implica muchísimo para una mentalidad judía. Los judíos, Dios había mandado a los judíos que ellos tenían que sacrificar a un cordero por sus pecados. Entonces, todos los días ellos tenían que presentar un cordero una vez al año, una vez al mes. Había una serie de reglas que Dios había puesto y el cordero lo llevaban al templo, lo sacrificaban, lo degollaban, se desangraba. El dueño del cordero le ponía la cabeza sobre el cordero que estaban sacrificando, con la intención de que se identificaba con él.
¿Cuál era la intención de esto? En la mentalidad judía, lo que Dios había dicho es: quien debería estar muriendo y pagando por sus pecados eres tú. Pero el Cordero lo hace en lugar tuyo. Y todo el tiempo fue así. Llegaban al templo y decían: el Cordero tiene que ser sin pecado, tiene que tener el Cordero sin defecto, sin las uñas hendidas, tenía que tener ciertas características. Entonces, todo el tiempo hablar de ellos de un Cordero era alguien que, oye, ¿por qué lo tienes? Lo ven que estaba defectuoso. Pues ese no es para el sacrificio. Entonces se lo agarraban para comer. Para sacrificar eran puros animales perfectos. Viene Jesucristo y lo ve con el Bautista y dice: he aquí el Cordero de Dios. Y todo el mundo voltea y no ve un cordero, ve un hombre. Y la frase continua dice: el Cordero de Dios. No el Cordero de la familia de Evangelina, ni de usted, ni de Jesús, ni de usted. No. El Cordero de Dios. Y aparte le pone una característica bellísima, que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Pero ¿qué hacían los otros corderos? ¿Quitaban los pecados de quién? Personales. Y el padre, el varón de la familia, el hombre de la casa, llegaba al cordero representando a toda la familia. Él era el encargado de llevarlo. Él era el encargado de que su familia fuese santa, de que delante de Dios no tuviera pecado. Pero tiene detalles bien bonitos. Por primera vez, ¿quiénes han oído esa frase? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Todos han oído esa frase alguna vez? ¿El Cordero de Dios quita el pecado del mundo? Yo creo que sí, ¿no? Todos, ¿no? Bueno. La palabra en hebreo que se utilizaba para hablar de los pecados, de quitar los pecados en la antigüedad, es bien interesante. Es la palabra hebrea kafar. Se escribe con K, A-P-H-A-R. Kafar. ¿Qué significaba kafar? Bueno, se traducía como quitar cuando el sentido era cubrir. Entonces, ¿qué era lo que hacía el sacrificio del cordero? Ante los ojos de Dios, cubría el pecado. No lo quitaba, lo cubría. Esa misma palabra, cuando Dios le dice a Noé: haz el arca, construye el arca. Por eso me encanta, porque ahí había petróleo. Le dice a Dios a Noé, y después que la hagas, la vas a calafatear. O sea, la vas a cubrir. ¿Para qué? Y era una sustancia que estaba por ahí. Se cree que era derivado del petróleo, ¿no? Porque era para que el agua no la pudriera, ¿no? Recordemos que es una madera que duró 100 años sin ser mojada, desde la primera pieza hasta la última. Entonces, para los judíos era: sí, mis pecados son cubiertos. Cuando viene Juan el Bautista, él se usa la palabra quitar. Entonces dicen: espérame, llevo 2000 años escuchando que los pecados los cubren, y ahora me dice que este cordero las quita. Entonces para ellos era así como que: espérame, o sea, ¿de qué me estás hablando? Y después ese cordero no era un animal, era una persona. Y todavía le pone más profundidad. Juan Bautista le dice: el Cordero de Dios. Y ese de es bien interesante porque tiene dos connotaciones hebraicas bien atractivas. Una de destino y de origen. El Cordero de Dios, o sea, este teléfono es de Edith. Pero también ese es de destino. Ese es de que es la propietaria, es ella. Pero también de destino, de que es enviada, es el Cordero enviado de Dios. Entonces el dueño, Dios es el Cordero, y es provisto, es de Dios y provisto por Dios. Entonces la gente voltea y dice: ah, caray. Y entonces todavía le aumenta más Juan y dice que va a quitar los pecados, pero del mundo. Un solo cordero, un solo sacrificio, una sola solución para el mundo.
no 2, no 3. Entonces, todo lo que llevaba esa frase para los judíos era así como que no, espérame. O sea, me dices que este cordero no cubre los pecados, que los quita, que este cordero no es un animal, es una persona, que este quita los pecados, que le pertenece a Dios, y aparte no solamente los pecados del pueblo de Israel, ni los de la familia mía, ni los míos, sino los de todo el mundo. Por supuesto que ese es el motivo por el cual mataron a Jesucristo. Si ustedes quieren saber por qué, fue por esto. Porque ellos no creyeron, no querían creer que se iba a acabar los sacrificios. Habiendo dicho esto, hemos de entender que el sacrificio de Jesucristo, al ser Dios el que provee el cordero, ¿qué es lo que hace Dios? Él decía que tenía que derramar sangre para poder perdonar los pecados. Dios provee a su Hijo como un cordero para morir por nuestros pecados, para que nosotros no tuviéramos que pagar por ellos, porque nosotros no podemos pagar por nuestros pecados. Yo puedo morir por mis pecados, sí puedo, pero ahí se acaba la historia. No puedo pagar por los pecados de mi esposa, ni por los de mi hijo, pero pago por mis pecados, pero ¿por cuáles? Y si eso, y ante los ojos de Dios, yo puedo pagar por el pecado, pero ¿y los que he hecho durante 50 años? Hemos de entender entonces que el sacrificio de Jesucristo es y será suficiente para salvar al mundo. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Parece medio enredado, pero ya quienes hemos leído en esos días nos damos cuenta que es muy claro. Repito, este es aquel varón que dije, de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permaneciese sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El mismo que le llamó Cordero de Dios es el mismo que le llama Hijo de Dios. Miren, aquí lo acabo de aprender hace como 4 o 5 días. De verdad espero poderlo explicar tan bien como lo explicó el maestro que me enseñó. Miren, Cristo es eterno. Cristo no tuvo un inicio. El mismo título que tiene Jesucristo como Hijo de Dios nos marca su eternidad. ¿Por qué? Yo tengo, perdón que use la primera persona, yo tengo la misma edad que tiene mi hijo, yo tengo el mismo tiempo de ser padre, el mismo tiempo que tiene mi hijo de nacido. ¿Jesús es el primero o el del medio? Tu hijo Jesús. Bueno, ¿cómo se llama el primero? Ricardo. Bueno. El tiempo que tiene tu hijo de nacido es el tiempo que tú tienes de ser padre. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Bueno, ¿por qué Jesucristo es eterno? Dice que es su padre, Dios es el padre es el padre de Jesucristo, porque también es eterno. O sea, no estuvo un tiempo Dios sin tener hijo. Por eso el Espíritu Santo también es eterno. Entonces, esa parte es bien interesante porque
es un juego, pareciera que es un juego de palabras, pero es la única forma sencilla de explicar la eternidad de Jesucristo desde la forma más básica. Es eterno porque Dios Padre nunca estuvo sin tener un hijo. Y el tiempo que tiene de ser llamado Padre es el tiempo que tiene Jesucristo. Por eso desde siempre se le llamó. Y Él decidió usar Dios, un solo Dios en tres personas, esta figura de que era el Hijo, no porque fuese concebido por Él, ni porque Él concibiera al Espíritu Santo, sino porque cada uno tiene un trabajo, una tarea específica diseñada por ellos mismos para el aspecto de la salvación de las personas. Dios Padre planeó la salvación, Jesucristo la llevó a cabo a través de la muerte y resurrección, y el Espíritu Santo la perfecciona a través de convertirnos más a la figura de Jesucristo. Versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Pongamos atención, ¿quiénes son esos discípulos? Y mirando a Jesús que andaba por ahí, ¿se imaginan qué encuentro, no? Versículo 35. ¿Qué encuentro, no? Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y lo oyeron hablar a los dos, y lo oyeron hablar los dos discípulos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bye bye, Juan. Adiós, Juan el Bautista. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Yo les pregunto ahorita a todos ustedes, si Jesucristo les preguntara ahorita, ¿qué buscan? Sería lindo que le respondieran en silencio en su corazón: ¿qué buscas, Rocío? Con Cristo. Adelita, ¿qué busca? Alma, ¿qué buscas? Ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? O sea, ¿dónde vives? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. ¿Se imaginan las 10 de la noche en un lugar hace 2000 años? A mi esposa le gusta mucho ir a un rancho porque se ven las estrellas impresionantes. Todavía se ve así como Boca de León, todavía hace 2000 años, imagínense. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, hermano de Simón Pedro, era un discípulo de Juan el Bautista. Este halló primero a su hermano Simón, o sea, al apóstol Pedro, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Y le trajo a Jesús. Andrés ve a Jesucristo, escucha a Jesucristo. Él era alguien piadoso porque estaba con Juan el Bautista. Se convence de que Cristo es el Mesías, y lo primero que hace es va y le dice a sus hermanos. Y tenemos hoy en día, de verdad, un gran problema en el mundo. No les hablamos a nuestra familia, a nuestros hermanos, que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador. Si ustedes están conociendo del Señor, vayan y díganle a su familia: Cristo vive, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, acércate a Él. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ustedes vean qué bonito. En el Antiguo Testamento se acostumbraba a cambiarle el nombre a las personas
Dios lo hacía con Abraham, de Abraham lo convirtió en Abraham, a Jacob lo convirtió en Israel. Siempre les cambiaban nombres. ¿Cuál era el motivo? Adelita, ¿por qué les cambiaba el nombre? Era Dios, Dios que les cambiaba el nombre. Octavo, por propiedad. ¿Usted cómo se llama? Ricardo. ¿Cómo se llama su hijo primero? El nombre siempre ha significado un sentido de propiedad. Quienes vimos hace poquito Juan el Bautista, le quieren poner el nombre del papá y no, espera, se va a llamar Juan. Dios les cambiaba el nombre como un aspecto de propiedad. Por eso a Israel le puso la nación. Entonces, Jesucristo cuando encuentra a Pedro, a Simón, le dice, no serás más Simón, serás llamado Pedro. Y era un honor. Ahora, por eso me encanta, porque la Biblia dice que cuando uno conoce a Cristo, nueva criatura es, y ahora somos llamados cristianos. La palabra cristianos viene de dos raíces griegas, que es Cristos y anos, pequeños. Somos pequeños Cristos. Pero así lo determinó la Biblia. No es que seamos Cristos, ¿no? Sino es una forma de decir, mira, ahí van los pequeños cristianos, los pequeños Cristos, ¿no? Pero lo hacían de forma despectiva. No era honroso, era para ofenderlos. Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y recuerden que eran ciudades pequeñas, entonces seguramente se conocían. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, es decir, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, vean qué hermoso, en quien no hay engaño. Cuando Jesús vio a Natanael, que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelí, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y miren, créanme que las vio. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta aquí terminamos lo de Juan el Bautista. Es impresionante lo primero que hace Juan el Bautista, y es algo que está muy en boga hoy en día. Él prepara a personas para que conozcan al Señor, y cuando estas personas conocen a Jesús, a Cristo, lo abandonan. Y Juan no agarra y no hace berrinche y no dice, hey, ¿por qué si eran míos? No. Por eso nosotros tenemos que seguir siempre delante de Dios, al Dios de la Biblia. Ellos buscaban al Señor, lo buscaban a través de Juan el Bautista, a través de lo que él decía. Cuando conocen al Señor, el Señor se acerca, él no lo rechaza, reconoce a uno, reconoce a uno le cambia el nombre, a otro le dice que me encanta porque dice, es un verdadero israelita en quien no hay engaño. A mí me encantaría que Dios dijera palabras así de mí. Creo que tenemos que empezar a buscar en Dios
cómo podemos servirle, cómo podemos dejar a un lado todo lo que hemos creído y concebido, de verdad, diciéndole: yo creo que tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Yo te pido, de verdad, que me limpies con tu sangre, que seas mi Salvador, y empezar a renunciar a costumbres, a hábitos, a deseos, a tradiciones, que lo único que hacen es traicionarnos. Una tradición va a acabar traicionándonos. Eso es una ley de la vida. Nosotros tenemos que empezar a buscar a Dios de tal forma que digamos como Jesucristo está. ¿Cómo resolvía Jesucristo su tema de la tentación, Flor? ¿Cómo lo resolvió? No. ¿Cómo resolvió el tema de la tentación? Citando la palabra de Dios, no orando. Perdón. Desde aquí dijeron orando. Entonces, citando las palabras, la palabra de Dios. Tú quieres defenderte de las tentaciones, cita la palabra de Dios. Miren, como padres, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de lo que le decimos a nuestros hijos. Y es de verdad tan terrible que los hijos que están esperanzados en nosotros no puedan tener la certeza de nuestras respuestas, porque ni nosotros las tenemos. Pero ¿qué pasaría si nosotros le decimos: ¿sabes qué? Delante de Dios, esto es lo que te tengo que responder. Miren, pobre de mi hijo cuando oiga estos audios. Mi hijo, como es hijo único, pues nosotros lo amamos y lo cuidamos y hemos cometido todos los errores que tienen que cometer un hijo, los hemos cometido nosotros. Y ayer por primera vez, ¿sí fue ayer? ¿O antier? Ayer por primera vez tuve que sentarme con él porque fuimos al cine y me metí con mi esposa y mi hijo y yo fuimos a ver El Planeta de los Simios y había otra película para niños. Y Abraham se puso en un plan grosero donde él quería ir a ver otra película. Y le dije: no, Abraham, tienes que aprender a ceder. Hoy te toca acompañarnos a nosotros. Si la película tuviera algo inmoral, no te metería a verla, pero es una película normal. No le dije todo eso. Nomás le dije: te quedas con nosotros. Todo eso se lo dije después, ya me acordé. Entonces agarró y me dice: Alma, me toca con el codo, y Abraham se había puesto de espaldas a la película. Entonces dije: entonces ya la anoté. Y entonces cuando acabó la película nos sentamos, platiqué con él, le dije: a partir de este momento, le dije, a partir de hoy te hago responsable a ti delante de Dios de tus actos, porque lo que acabas de hacer me demuestra que tienes plena conciencia de lo que es ser egoísta, de lo que es que piensas solamente en ti. Ahí nosotros nos acostamos ayer a la 1 de la mañana por acompañarte a ver el tenis. Tú no puedes quedarte 2 horas viendo una película conmigo ni con tu madre. A partir de hoy quiero que sepas que yo te entrego a Dios, y aunque yo soy el responsable de tu educación junto con tu madre, tú a partir de hoy te hago responsable de que cada vez que hagas algo sepas que estás pecando delante de Dios. Tienes 9 años, ya no eres ningún niño, no eres ningún tonto. Entonces, cada vez que tengas un acto egoísta, sábete que delante de Dios vas a entregar cuentas de ese acto egoísta. Tu madre te va a perdonar, yo te voy a perdonar, Dios te va a perdonar, pero no estás pecando contra mí ni contra tu madre. Sí nos estás deshonrando, pero delante de Dios tienes que entregar cuentas de ese acto egoísta. Ya le mencioné que se volteó de la silla, le mencioné que simplemente no le interesaba otra cosa más que cumplir su capricho. Y entonces, de verdad, fue bien bonito, porque Abraham nunca me va a decir sí, papá, si no me entiende, ¿no? Entonces le dije: cuidado, Abraham, le dije, porque nosotros no sabemos hasta cuánto tiempo vamos a vivir, pero delante de Dios tú ya estás cometiendo pecados de los cuales sí eres consciente y sí puedes controlar.
si le pides a Dios que primero que nada, que te perdone. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, que nosotros empecemos a no ver a los niños como blancas palomitas o como angelitos, sino como verlos como seres responsables delante de Dios, de que Abraham lo que está haciendo es pecado delante de Dios. Y yo no tuve un padre, porque mi papá murió cuando yo tenía 6 años, ni tuve una madre que me dijeran: Rubén, esto es pecado. No es nomás la grosería, estás ofendiendo a Dios con tu acto. Y créanme, en el grupo, hace ratito estamos platicando en el grupo de WhatsApp, donde los voy a invitar, si lo permiten, también a ti, por favor. Exactamente eso, que me decía Mario, el esposo de Mireya: oye, ¿y por qué antes vivían tanto? Bueno, una razón era que poblaban la tierra, otra parte de la genealogía, pero también otra es que el pecado acorta la vida. Y el pecado, de verdad, siempre lo he dicho, yo lo he dicho aquí un par de veces, se hizo un estudio a nivel nacional donde hoy los niños que están metidos en drogas y que se ponen a venderla tienen un promedio de vida de 5 años, porque lo están matando. Las guerras de los narcos y todo ese tipo de tonterías. Entonces, o manejan drogados o manejan borrachos, o sea, ponen en riesgo su vida. Pero de esos pecados van a entregar cuenta. Obviamente que la drogadicción, la grosería, todo lo que hacen es una consecuencia de su pecado, es la parte visible, pero para Dios está inherente en el alma. Entonces nosotros tenemos que empezar a tener, usted como esposo, tú como esposo, tú, Tavo, yo, usted, don Eliseo, tenemos que ser los varones que ministremos la sana doctrina en la familia, que le digamos a nuestros hijos y a nuestras esposas: ven, vamos a ver qué dice Dios, porque Él es el que salva matrimonios, es el que restaura matrimonios, es el que de verdad no va a permitir que estemos bien hasta que pidamos perdón. En cuanto cuando yo dejo de ver a Dios y veo alma, entonces yo con alma me enojo y con alma soy grosero. Pero cuando me doy cuenta que no soy grosero con ella, sino con Dios, las cosas cambian. Con mi hijo, dice la Biblia: padres, no provoquéis a vuestros hijos. Nuestros hijos no son nuestros amigos, son nuestros hijos. Ellos no buscan un amigo en nosotros, buscan un padre, buscan una madre quien nos esté guiando. Entonces, la única forma de decir, mucha gente dice: es que no hay escuela para padres. No, sí hay, y se llama la Biblia. Entonces, cuidado cuando no tengamos respuestas a nuestros hijos con una garantía eterna, que eso es lo más importante. Yo sé que lo que en esta casa le decimos a Abraham es algo que tiene que ver con su vida eterna, no es para que salga del momento. Entonces dice Salmo 1: instruye al joven, al niño en el camino, y cuando sea mayor no se apartará. Y son promesas de Dios, ¿no? Entonces vamos a regresar a Mateo para continuar, y cerramos con cuando Jesucristo empieza su ministerio. Mateo 4:12. ¿Por qué quise hacer una pausa con Juan? Porque vean lo que pasa cuando Jesucristo empieza el ministerio. Versículo 12. Mateo, que es el primer evangelio, el primero. Mateo, capítulo 1, capítulo 4, 12. ¿Está el 4? Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, y aquí ya pasó algo, ya lo veremos en otro momento. Juan el Bautista está en la cárcel. Mañana seguramente hablaremos de eso. Volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Es bien interesante este momento donde Jesucristo se establece ahí. Vamos a ver por qué. Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Galileos.
El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir lo mismo que Juan el Bautista: arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Déjenme hacer una pausa. Otra vez, las promesas judías. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Salmos, proverbios, los profetas mayores, reyes, crónicas, hablan de que un día Jesucristo iba a regresar a reinar en Israel. Y es lo que la Biblia llama como el milenio. Voy a hablar un poquito de doctrina muy breve, porque no tiene caso profundizar, porque hay cosas que la Biblia habla que van a suceder, que es la segunda venida de Jesucristo, un evento que se le conoce como el rapto, se conoce en Tesalonicenses, donde habla la Biblia de que Jesucristo arrebatará a su iglesia, a todos los santos, y empieza una época de 7 años, donde surge el anticristo, donde viene de verdad los peores momentos para la historia. Jesucristo regresa, es un tema maravilloso. Jesucristo regresa a Israel, a Jerusalén, y establece su reino en la tierra por 1000 años. Créanme, parece película, parece fantasía, son profecías bíblicas. ¿Por qué me atrevo a contarles esto a ustedes? Porque la garantía de que esto va a suceder es que todo lo que ha pasado antes de ahora se ha cumplido. Es decir, todo lo que Dios ha prometido se ha cumplido. No hay razón para que no se cumpla el rapto, la gran tribulación y el milenio. De eso, con gusto, lo vamos a platicar algunos días de pura doctrina, pero sí es importante que sepan que hay promesas de Dios que no se han cumplido todavía. Por eso, a los judíos, que Cristo les diga, el reino de los cielos se ha acercado, era así como que lo que prometió ahora se va a cumplir. Pero ellos no entendieron, y lo vamos a ver más adelante, que por eso lo rechazan también, porque no les convenía que el reino se estableciera. Y por eso Jesucristo extiende la salvación a todo el mundo, como rechazo a los judíos. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón Pedro, otra narrativa sobre lo mismo. Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Las dos primeras personas que llama el Señor son pescadores, según Mateo. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No podemos ser pescadores de hombres si no vamos primero a Dios, a Jesucristo. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Me encanta la expresión al instante. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que tenemos que hacer algo bueno o algo correcto delante de Dios? Después. Y quiero leer mi Biblia. No, estoy cansado. Después. Voy a hacer esto para ayudar a más personas. No, después. Cuando tengan que hacer algo bueno, háganlo al instante. No sea que muramos esa noche. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Curiosamente, las personas que ha llamado tienen una característica: las ha encontrado trabajando. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis
de Jerusalén, de Judea y de otros lados del Jordán. Miren, es increíble cómo Dios, en su misericordia, empieza a sanar, a sanar, a sanar y a sanar. Voy a contar algunas cosas que Mateo revela sobre Jesucristo. Y algo que nos va a gustar muchísimo en la Biblia, que revela la Biblia entre unos paralelismos entre Jesucristo y Juan el Bautista. Ahorita lo sé, por aquí estaba. Uno de ellos es que ambos predicaban el arrepentimiento. Otra cosa era que ellos se dirigían a las personas, a Israel, como serpientes. ¿Se acuerdan? Ayer lo vimos. Jesucristo también usa esas palabras y le dice generación de serpientes. Otra, que la Biblia revela que no tenían casa ninguno de los dos. Juan el Bautista vivía en el desierto, igual que Jesucristo. Vamos a enlistarlas. Ambos decían cosas similares. Lo que mencionamos, que arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ambos se enfrentaron a los fariseos y a los saduceos. Ambos llaman al arrepentimiento a la misma generación. Ambos actúan con la autoridad del cielo. Ambos son reconocidos como profetas. Ambos son rechazados y ejecutados como criminales. ¿Se acuerdan cómo murió Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. Y ambos fueron sepultados por sus propios discípulos. Esos detalles son interesantes porque miren, yo les pregunto ahora a ustedes y me pregunto a mí, ¿y nosotros en qué nos parecemos a Cristo? ¿Tú en qué te pareces, Adelita? Alma, Flor, Blanca. Pregúntenselo. Y si no se parecen en nada, empiecen a buscar, Señor, ¿qué era la característica de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan una expresión inmortal de él que dice, ¿por qué es necesario que Adelita, se acuerda? ¿Tu alma? Es necesario que te tengas para que crezca. Dice Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Que yo qué, perdón? Mengüe, que me vaya haciendo menos para que Cristo vaya haciendo más. Por eso cuando llegan los discípulos y lo siguen, dice, empiezo a hacerme chiquito. Yo solamente era alguien que preparaba el camino para él, no para mí. Y hoy parece que es al revés. Juan el Bautista nos demuestra que él entendía claramente que él tenía una función: mostrar a Cristo, enderezar el camino para Cristo y hacerse a un lado para que Cristo obre. Yo pregunto ahorita, ¿cuánto Ricardo hay en ti y cuánto de Cristo? ¿O cuánto Cristo tiene de Flor o cuánto Flor tiene de Cristo? A mí me preocupa que estos estudios pasen por ustedes, pasen por su mente, pero que no bajen a su corazón, porque lo que busca la palabra de Dios es transformarnos a cada uno de nosotros. Y cuando en este momento, que es a mí el que me toca hablar, yo soy exhortado junto con ustedes, yo soy animado junto con ustedes a venir a Jesucristo. Y miren, esta parte es bien importante. Viendo la biografía del dueño de McDonald's, él es un hombre que vendía licuadoras, les vendió licuadoras, les cayó bien, se los echó a la bolsa, al cabo del tiempo se los comió y les quitó la empresa a los dueños.
Y los dueños le preguntaron, oye, pero ¿por qué si te enseñamos toda la operación de la empresa, pues ¿por qué no hiciste una igual? Y le respondía él, lo que pasa es que tienen algo que no tiene nadie. Y dijo, es que con más dinero podías haber hecho algo mucho mejor. No, tienen el nombre. McDonald's es un nombre de poder. Y cita las otras marcas que surgieron después de McDonald's que no funcionaron. Nosotros tenemos un nombre que es el de Cristo. Nosotros somos llamados cristianos. Eso es lo valioso que tenemos. Venimos de algunos de este grupo venimos de una iglesia donde hemos escuchado que somos, y sí lo somos, pero tenemos que ser cuidadosos de cómo se dice eso, que somos pecadores y que pareciera que no servimos para nada y puras cosas indecorosas. Yo lo que trato con esos estudios, a ver si me explico, trataré de ser claro. Yo no los invito a los estudios para decirles a ustedes y a mí mismo que somos unos pecadores inútiles e inservibles, porque para Dios no lo somos. Esos estudios tienen un propósito. Espero poder explicarlo. El propósito de estos estudios y el propósito de la palabra de Dios, es que no son cristianas las perras, por eso cuando decimos algo interesante empiezan a ladrar. Yo lo que pretendo a través de la palabra de Dios es que ustedes y yo identificamos cuánta maldad hay en nosotros que nos puede alejar de Dios. Y eso solamente lo sabemos cada uno de nosotros. No sé si me explico. No es para que digan, no, es que pues lo que dice la palabra de Dios, pues ¿cuándo, no? No, pues no. Cada vez que vengo aquí me dicen que soy pecador. Sí, somos pecadores y Cristo murió por nosotros. Lo que la Biblia pretende es que tratemos de ese pecado o esos deseos de pecar, se los entreguemos a Cristo para empezar a sentir la satisfacción, esa satisfacción de poder decir, yo antes hacía esto y ahora ya no lo hago por amor a Dios. ¿Me explico? Es hacer a un lado las prácticas que ofendían a Dios para convertirlas en prácticas que agraden a Dios, pero en la intimidad. De nada sirve que aquí todos nos portemos bien si cuando estamos solos y cuando estamos en la intimidad tenemos malos pensamientos, somos egoístas, somos ofensivos, somos groseros. O sea, la transformación de Dios es en lo individual y ella va a ver en los cambios que yo tenga en mi vida, ella los va a sentir. ¿Y cómo los va a sentir? Porque va a tener, la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Dice, contra tales cosas no hay nada que pueda haber. Entonces, mientras ustedes y yo tengamos claro que nos podemos apartar de Dios en lo individual, lo que pase por fuera va a ser secundario, va a ser una manifestación. Entonces, ¿sí somos pecadores? Sí. ¿Cristo nos perdonó? Sí. ¿Cristo murió por nuestros pecados? Sí. ¿Puedo servir a Dios? Claro. ¿Puedo amar a Dios? Claro. Pero desde la intimidad, donde nadie te ve. Donde nadie te ve, cuando pasa una mujer y en lugar de voltear a verla dices, no, porque tengo una esposa. Cuando puedes mentir y dices, no, porque a Dios no le gustan las mentiras. Cuando estás acostado y en lugar de leer tu Biblia o en lugar de ver una telenovela te pones a leer tu Biblia, donde nadie te ve. Cuando tienes un problema económico y en lugar de ponerte toda nervioso, todo preocupado, toda estresada,
vienes a Dios, te arrodillas donde nadie te ve y dices, Señor, provéeme. Sé tú mi Salvador, sé tú mi proveedor. Esa es la verdadera transformación de la vida cristiana. La vida cristiana de los fariseos, ¿se acuerdan cómo era? Que se vea. Vean, soy perfecto, no hago groserías, no hago esto, no hago lo otro, no hago aquello. Pero nomás cerrado la puerta y qué miedo. La Biblia es de la puerta para adentro, no de la puerta para afuera. Entonces yo los animo a que sí reconozcamos que hemos sido salvados por un Dios profundamente santo, que lo único que ha hecho es darnos cosas buenas, proveernos cosas buenas, y que Él cree en nosotros. Voy a terminar este estudio diciendo algo que a mí me ha gustado toda la vida repetirlo. Cuando hay una gran diferencia entre entre ser creyente y creer en Dios. Y ya lo hemos platicado aquí. ¿Quién se acuerda la diferencia? ¿Quién se acuerda la diferencia entre creer en Dios y ser creyente? Creer en Dios es aquel que cree en Dios. Creyente. Corrijo. Ok. Tener fe en Dios y ser fiel a Dios son dos cosas diferentes. Tener fe en Dios es aquel que cree en Dios. Ser fiel es aquel en quien cree Dios. Dios creyó en Abraham, le creyó a Moisés, le creyó a Juan el Bautista, les fue creyendo porque no solamente eran creyentes, eran fieles. Nosotros podemos confiar en Dios, tener fe en Dios y creer en Dios. Pero la pregunta es, si tú te acercas a Dios, ¿Dios te puede usar como un instrumento para que lo uses? Dios puede decirte, Ricardo, necesito que tu jefe sepa que eres creyente, que tus compañeros sepan que eres creyente. Pero ¿cómo si no es en la Biblia con tu vida? Que cuando pongas la siguiente puerta, no lo hagas para que tu jefe lo apruebe, sino para que Dios se sienta satisfecho porque lo hiciste perfecto. Y tú, Edith, y tú, Adelita, y usted, Adelita, perdón. Dios busca gente fiel, gente que quiera ser utilizada por Dios, que diga, heme aquí, Señor. Que cuando Dios nos hable, que cuando leamos la palabra, que digamos la palabra, no mentirás, decir, ok, no voy a mentir, pero miren, con eso termino. La palabra arrepentimiento en el hebreo tiene una connotación que hoy la estaba estudiando y se me hizo maravillosa. Es una connotación, no es una connotación que quiere decir, la próxima vez lo haré mejor. No quiere decir eso. Arrepentirse no quiere decir, la siguiente vez lo voy a hacer mejor. No. La connotación es, no lo vuelvo a hacer. Porque estoy arrepentido. Porque estaba acá y ahora estoy de este lado. El arrepentimiento no tiene nada que ver en el hebreo, porque así lo tradujeron los fariseos. Decían, es que ahora es que hago mejor las cosas. No es hacerlas mejor, es dejar de hacerlas. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo donde nos encontramos con ese dulce cordero que es tu Hijo, que tiene una característica única, irrepetible y que solamente podía ser provista por ti, que es quitar los pecados del mundo. De veras, gracias por esa seguridad y esa certeza de saber que tú y solamente tú podías proveer una salvación para cada uno de nosotros, porque nadie puede salvarse a sí mismo. No por obras, dice Efesios. No por obras para que nadie se gloríe. Te pido que en este grupo podamos conocerte de tal manera que disfrutemos el amarte, el hacer en secreto lo que a ti te gusta, pero venir a la Biblia para decir, mira, esto dice aquí, entonces lo voy a hacer. Porque si dice aquí es que tú quieres que yo lo haga.
Por Cristo Jesús bendice este tiempo de oración adelante. Amén, Padre.